Vamos a platicar entonces un poco más del tema de la defensa personal. Ya hemos abarcado una buena cantidad de detalles con respecto a este tema, pero quiero continuar un poco más porque pienso que tenemos que madurar en cuanto al para qué del Karate Do. Y es cierto que a lo largo de la vida se presentan momentos en los que es necesario defenderse. ¿Ya? Y por eso tenemos que estar preparados. Nosotros, principalmente porque entrenamos Karate Do, pero en general, todas las personas se deberían de preparar para que en el momento que lo necesiten, saberse defender. ¿Por qué digo que todas las personas? Porque conforme lo que hemos platicado en las charlas anteriores, defensa personal no es tener que pelear con una persona, ¿verdad? En ese sentido, para defenderse de manera efectiva, no es necesario o no es imperante el conocimiento técnico del Karate Do. Y no es que yo ahorita esté quitándole valor a nuestro arte, sino estoy buscando que se resalte el propósito máximo del Karate Do. No sé si se ve ahí, aquí hasta abajo. No, hombre, no. Hasta abajo dice vencer sin combatir. Es la destreza máxima que todo karateca debería de alcanzar. O sea, ese es el nivel que deberíamos o que tenemos que lograr alcanzar. En alguna oportunidad, uno de los profesores allá en Japón estaba explicando que había que entrenar con tanta intensidad y con tanto empeño hasta llegar al punto de sentir que ya no sabía Karate Do. O sea, en el proceso, cuando somos principiantes, lógicamente estamos conscientes que no sabemos nada, pero de repente empezamos en el aprendizaje. Entonces empiezo a pensar, ya sé esto, ya sé lo otro, ya sé lo otro. Y empiezo a hacer un recuento de lo que yo sé, de lo que he aprendido. Llega el momento en que estoy consciente de que ya conozco bastante, que ya tengo capacidad y estoy consciente de eso. Pero ese nivel
en el que pensamos que somos expertos, que yo lo sé todo, ese nivel hay que superarlo avanzando a tal grado que vuelva a retornar al punto de sentir que no sé nada. O sea, que mi comportamiento, que mi manera de ser, de vivir, sea tan natural que no dé la impresión de que yo lo sé y que yo mismo ni siquiera me recuerde que yo sé el Karate Do. Por supuesto, sin dejar de entrenar. O sea, el entrenamiento es para toda la vida. El movimiento de karate tiene que alcanzar tal grado que tiene que ser parte del movimiento natural y las reacciones deberían de ser totalmente espontáneas. Pero fíjense bien en esto. Eventualmente alguien podría querer retarnos en una carrera, por ejemplo. Hagamos una carrera y miremos quién llega antes. No lo tomamos a mal y eventualmente podemos decir que no con mucha naturalidad, ¿verdad? Y simplemente no hacerlo. Lo mismo, exactamente lo mismo, debería de ser con el Karate Do. Simplemente tenerlo con la naturalidad tal que no sintamos el deseo de utilizarlo física y técnicamente hablando. O sea, a eso me refiero cuando digo que no es necesaria la técnica de Karate Do, porque teniendo los elementos, esos elementos técnicos nos tienen que dar la capacidad espiritual y emocional para resolver antes de llegar a los golpes. O sea, los conflictos, todos los conflictos, se resuelven primero internamente. Cuando éramos competidores, eventualmente supimos que una pelea, o sea, un combate en la competencia, estaba ganado antes de entrar al área de combate. Ganado o perdido, porque eso sucede adentro, aquí en el corazón y aquí en la mente. ¿Ya? Todo pasa primero por nuestro corazón, pasa aquí por nuestra mente y ahí se da el resultado. ¿Qué quiere decir? Si llegamos a tener
alto dominio de nuestras emociones, o sea, inteligencia emocional. Y a partir de la inteligencia emocional, somos buenos gestores de nuestras emociones. Podemos lograr resolver conflictos sin llegar a los golpes. Este es el punto máximo de la defensa personal. Ahora, el asunto que hoy quiero ponerle un poquito de atención es que cuando hablamos de la defensa personal, la podemos entender desde tres perspectivas. La primera, en una perspectiva intrínseca a la vida. O sea, nacemos con la capacidad de defensa. Por supuesto que siendo bebés, nuestra única opción de defensa es buscar refugio. ¿Ya? Pero de todas maneras ese bebé acude a su madre para que lo alimente, para que le dé calor, ¿verdad? Y para que lo ayude a crecer. Y vamos avanzando en la vida y seguimos dándonos cuenta que nuestro instinto de defensa se mantiene alerta y activo. O sea, la defensa personal es un instinto. Lo platiqué bastante. Ninguna persona quiere dolor. Ninguna persona quiere sufrimiento. Ninguna persona quiere morir. Entonces, a través de su instinto de defensa o su instinto de conservación, hace todo lo que tiene que hacer para conservar su integridad física y su armonía integral. Luego, el segundo punto es la defensa personal. Es un derecho socialmente y como un recurso legal. Tenemos derecho a defendernos. Es la legítima defensa. Y podemos hacer uso de ese derecho. Sin embargo, vuelvo a repetir que aunque la ley podría ampararnos en un evento en el que hemos actuado con el uso de la fuerza y el conocimiento técnico, nuestro principal propósito en la defensa es emocional. Trabajar lo emocional. El tercer punto, la defensa personal desde el punto de vista espiritual
es un deber, es nuestra obligación defendernos. Y para esto, para que podamos analizar este punto, voy a traer a colación uno de los mandamientos: no matarás. Todos conocemos ese mandamiento: no matarás, pero lo interpretamos a veces un poquito desviado de su verdadero sentido, porque cuando se nos indica como un mandamiento el no matarás, estamos pensando, estamos creyendo que se refiere a que yo como persona no voy a quitarle la vida a otro ser humano. O sea, que no voy a cometer ese delito. Sin embargo, ¿qué sucede si en un dado caso me convierto en víctima de un asesino y no lucho por mi vida y simplemente le permito, le doy la opción de que me mate? No protegí, no cuidé, no le di valor a mi propia vida. O sea que me convierto en cómplice de ese asesino, porque yo le estoy dando todo para que él lo haga. Es como que estoy dando mi consentimiento para que me haga daño. O sea, espiritualmente es una obligación, es un deber defenderme, cuidar mi vida, mi integridad como persona. 3 puntos importantes. Defensa personal es un instinto. Defensa personal es un derecho socialmente amparado por la ley. Y defensa personal es una obligación espiritual. Esto no lo tenemos que olvidar. O sea, lo tenemos que recordar, lo tenemos que tener siempre con nosotros. Porque en el entendido de esto, no solo vamos a entrenar con más asiduidad, sino también vamos a trabajar en el amor propio, que es el fundamento de la defensa. Como les dije en una de las primeras charlas, si no tengo amor por mí mismo, no hay problema, que hagan conmigo lo que quieran. Pero como no es así, como existe en cada ser humano, existe aunque sea una pizca de amor, entonces la mayoría, en un alto porcentaje, estamos dispuestos a defendernos. ¿Ya? Ahora, a manera un poquito de repaso. Cuando estamos
gestando, digamos, un plan y una preparación para defensa personal. Nuestro propósito no debería de ser la técnica. No deberíamos de empezar por la técnica. Debemos empezar por la prevención. Pensemos que tenemos que salir a algún lugar. Entonces, puedo prever si ese lugar es una zona segura o si no lo es. Puedo prever si voy a pie, si voy en bus, si voy en mi propio carro o el medio de transporte que voy a utilizar. Inclusive una bicicleta. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, entonces tengo que tomar en cuenta los determinados riesgos que implica cada uno. Lo mismo, ¿verdad? Si voy a una zona segura o si voy a una zona roja, que pues lo más recomendable, a menos que sea sumamente necesario, es no ir a las zonas rojas, o sea, las zonas de peligro de la ciudad. Pero toda la prevención necesaria para entender que voy a estar a salvo. Segundo, evitar. Esto es fundamental, porque yo pude haber hecho mi prevención, pero se pueden dar circunstancias imprevistas. Voy a una zona segura, pero por las circunstancias se presenta algo que implica riesgo. Entonces tengo que evitarlo. Y la primera manera de evitarlo es alejarme. Alejarme. Es lo primero que deberíamos de hacer para actuar de manera coherente con nuestro amor y con el cuidado que queremos darnos. Pero pensemos que no es tan fácil alejarnos. Entonces tenemos que saber conciliar. Tenemos que saber llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para poderlo resolver mediante el uso de la palabra. No se pudo. Tratamos de salir del lugar, tratamos de hablar con la persona y no fue posible. No fue posible porque la persona nos agrede. Entonces, en el momento preciso, hay que saber reaccionar. Ya, hay que saber reaccionar. ¿Para qué? Ya en ese momento ya no estamos hablando de defensa. Estamos hablando de sobrevivencia. Para ejercer nuestro derecho a defensa y cumplir con nuestra obligación de defensa. ¿Ya? Así es esto. Porque yo estoy platicando de una forma
lógica del comportamiento que deberíamos de tener y del orden en que deberíamos de llevar nuestro cuidado. Pero estoy consciente de que a veces se nos sale de las manos. Y si eso llega a suceder, tenemos que estar atentos a que tenemos derecho y que tenemos la obligación de defendernos. Una vez que ya entramos a esa circunstancia, a ese confrontamiento físico y técnico, el instinto se va a encargar de todo. ¿Verdad? Así resumo todas las charlas que hemos estado llevando a cabo para tratar la forma de dar un paso adelante y entonces pasar a los temas siguientes de nuestro proceso de estudio, ¿verdad? Nos correspondería empezar a estudiar el origen del Karate-Do. ¿Dónde radica el origen? ¿Cómo es que se origina el Karate-Do? Y en ese mismo contexto, su evolución histórica, ¿verdad? Para poder esforzarnos un poquito en entender el por qué estamos aquí, el por qué el día de hoy estamos involucrados con el Karate-Do. Porque, o sea, ¿qué ha sucedido a lo largo de esos años que ya pasaron, que nos tiene a nosotros aprendiendo Karate-Do? ¿Verdad? Así pues, como les digo, vamos a salir de la primera fase de estudio, que ha sido todo el concepto y la definición de Karate-Do, que como ya pudimos darnos cuenta, no es hacer un concepto en el que solamente se considere como un método de combate. No es tampoco tan simple como pensar que es una filosofía. Tampoco es de quererlo entender como un arte, sino Karate-Do lo tenemos que entender en su conceptualización general. ¿Para qué? Para poderlo entender bien. Es un arte, es un método de salud, es una filosofía de vida, es una técnica de combate, ¿verdad? Es todo eso. Si lo logramos entender, yo estoy seguro
que vamos a poder avanzar en el entrenamiento, en el aprendizaje, en el pulimento de la técnica. ¿Mm? La técnica es el camino, es el medio. Tal vez esa va a ser la última parte para que podamos darnos cuenta de esto. La técnica es el medio por el cual logro todos los propósitos de Karate-Do Budo. ¿Mm? Sin la técnica no podríamos evolucionar en el Karate-Do, ¿verdad? Por supuesto, en el camino de Karate-Do. ¿Mm? Pero es necesario que entendamos la técnica desde toda la conceptualización que hemos platicado a lo largo de todos estos meses. Si solo veo la técnica como el combate, como el método, entonces no voy a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Si hemos hecho Karate-Do a lo largo de nuestra vida, digamos, yo empecé desde los 5 años, pero pensemos en que en el caso de Alejandra, que estoy haciendo adulto, nos vamos a dar cuenta que hay una curva, así, empiezo a subir, me mantengo acá en la cima, mucho tiempo me voy a mantener en la cima, pero de repente empiezo a bajar, a bajar, a bajar y a bajar. La técnica, si solo la veo como un recurso técnico de combate, de pelea o de defensa, llega el día en que se termina. Entonces, para que esa técnica no se termine, la tengo que enriquecer de todos los demás elementos. Su sentido terapéutico o su función terapéutica, la forma en que me ayuda a estar sano y fuerte, su función emocional, espiritual y filosófica, la manera en que a través de la técnica crezco desde adentro. La técnica es forma y la forma es postura. No sé si se habían puesto a pensar en eso, pero al hacer la técnica correcta, mi postura natural es correcta. Entonces, Sensei Arturo, diga, una preguntita.
Dígame. Cuando yo como individuo, trabajando solo, puedo llegar a sentir que mi técnica y mi postura es correcta. Trabajando solito. Sí, trabajando solito, pero ¿cómo puedo sentirlo o cómo puedo descubrirlo? Si no tengo, por ejemplo, un espejo donde me pueda yo autoevaluar, más que solo mi criterio, mi poca experiencia y haber sentido la técnica imaginaria de haberla percibido de mi maestro. ¿Cómo puedo sentirla? Bueno, lo primero y Os, lo más importante es que si entrenando nunca se ha lesionado, es porque está haciendo la técnica correcta. os, Primero, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Si saca el Suki con potencia y tiene capacidad de repetir ese Suki muchas veces con potencia y no hay lesión, quiere decir que el movimiento, el gesto técnico del Suki es correcto. Si está haciendo de cualquiera de las posiciones, Shikodachi, Senkutsudachi, cualquiera, y no pierde el equilibrio, la técnica, o sea, la postura, está correcta. Si su desplazamiento, digamos en la ejecución de una kata, la transición de Neko Ashidachi a Motodachi es una transición fluida, su técnica está correcta. ¿Ya? O sea, realmente nosotros mismos en el proceso de autopreparación podemos irnos dando cuenta de nuestro progreso. Luego, yo dije hace un rato algo que lo voy a repetir ahorita. Si hay tanta, pero tanta repetición de la técnica, va a llegar el momento en que ya no la percibe, solo se mueve. Ahora, ahí le di una respuesta lo más concisa posible desde mi perspectiva personal, por mi experiencia. Pero ahora, el cuerpo, nosotros los seres humanos, tenemos varios sentidos. Los exteroceptivos, que son la vista, el oído, el olfato, el sentir, ¿sí? Los 5 sentidos principales. Pero tenemos la propiocepción y la exterocepción. Estos 2 sentidos son importantísimos porque ellos nos dicen cómo estamos. Cuando yo me muevo, o no pensemos ahorita en el movimiento de karate, simplemente ahí donde está usted, donde está Alejandra, ya sea que si están sentados o si están acostados o como estén, el cerebro está en conocimiento de la posición que tiene su cuerpo, ¿ya? Y por lo tanto, hay una
estrecha relación entre la postura corporal y el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que si me muevo mal, mi cerebro lo va a saber. Y entonces me va a pedir corrección. Si yo tengo el conocimiento y tengo la capacidad para autocorregirme, entonces lo hago solo. Pero si no tengo esa capacidad, dentro de Karate-Do tenemos a nuestro maestro. Entonces acudimos al maestro para que nos ayude a corregir ese movimiento. Por ejemplo, en nuestro caso, Francisco y yo, el movimiento del Tsuki, sabemos a exactitud cómo se hace. Pero de repente en un entrenamiento hice así. Mi cerebro identifica que abrí. Como yo ya sé lo que tengo que hacer, en el siguiente movimiento aprieto y lo saco correctamente. ¿Verdad? Pero por decirle, en el movimiento de el movimiento final de Seipai, ¿verdad? Hago el movimiento, híjole, me quedo trabado y yo no sé cómo lo debo de hacer. Ahí acudo a mi maestro. Pero lo importante es que el cerebro me va a decir si hay una falla. Entonces, miren, entrenar solo no es un problema. De verdad, entrenar solo no es problema. Si tomamos en cuenta lo que acabo de decirles. Históricamente, el Toudei, allá en Ryukyu, las personas entrenaban solas. No tenían compañero, porque recordemos que durante un largo periodo se entrenaba en secreto y no había oportunidad para reunirse. Posiblemente hubo momentos, hubo quienes tenían sus grupos, pero hubo mucha gente que no tenía grupos y estaban solos. ¿Ya? Y se desarrollaron e hicieron que este arte llegara hasta nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Que también ya lo he platicado en otras charlas. El elemento más importante en el entrenamiento de Karate-Do es la visualización. Ichigan. Pero ahorita que hablo de visualización es la vista adentro, porque estoy imaginando. El cerebro no distingue si mi oponente es real o si es imaginario. Yo me imagino a mi oponente y aquí adentro todo está trabajando como si fuera verdadero. ¿Ya? Eso quiere decir que si cuando entreno solo, la visualización que hago es correcta, mi cuerpo va a fluir espontáneamente cuando sea necesario, ¿verdad? Por supuesto. Entonces,
Sí se puede entrenar solo, sí se puede. Se requiere conciencia, ¿verdad? Para poderse autoexigir. Eso es el punto. Que yo sea consciente de que cuando me puse a entrenar, me voy a exigir el máximo. Y cuando digo me exijo al máximo, no quiere decir que termine sudando a chorros, sino que haya ejecutado 100% bien hecho. Ahí es el punto, ¿verdad? Entonces, yo les estaba diciendo, ¿verdad? Ya para terminar esta noche, nuestro vehículo es la técnica. En ella debemos trabajar. Y a raíz de ese trabajo que hacemos sobre nuestra técnica, se van a dar todos los beneficios de Karate Do. Y el primero y el más importante que yo considero es que lo vamos a poder hacer a lo largo de toda la vida, no importando la edad, ¿ya? No importando la edad, siempre y cuando la técnica sea correcta. Ahí, así termino. Creo que la próxima semana ya empezamos a platicar del origen del Karate Do, ¿verdad? Para empezar con la segunda fase. Si quedaron dudas, ahorita podemos resolver, o si no, pues me las escriben en el chat, no hay pena. Y si ustedes eventualmente pensaran que podemos hacer otra plática, sería también algo que es factible, pues, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de que tenemos derecho a defendernos, ahí nos podemos extender otro montón, porque estamos hablando de la parte legal. Cuando estamos hablando de que es nuestra obligación defendernos, nos vamos a extender otro montón, porque estamos hablando de la parte espiritual. Entonces, esto de la defensa, como se lo dije varias veces, es bastante profundo, es muy amplio, y no es solo el momento en que me están agrediendo, ¿qué hago si me agarran de la camisa? No, hombre, eso es lo más superficial que hay. Y de ese nivel es de donde la mayoría de gente no sale. Ahí se quedan. A ver, ¿qué hago si me agarran de así? ¿Qué hago si me están estrangulando? Cuando ya lo están estrangulando, está casi muerto. O sea, no hizo absolutamente nada para cuidarse. Ya los tienen aquí, lo están estrangulando y está. En ese momento, la persona está tan desequilibrada que posiblemente no va a poder hacer nada, aunque sea un experto combatiente. Entonces, este tema es un tema amplio, es el más importante de todos, no porque realmente pensar en una pelea sea tan importante, sino que porque es el motivo por el cual toda la gente se acerca a un dojo. Es que quiero aprender a defenderme. Es que quiero que le enseñen a mi hijo cómo defenderse. O sea, a este tema verdaderamente hay que darle atención. Y tenemos, por lo menos nosotros, tenemos que salir
de ese esquema mental del qué hago si me agarran del pelo, ¿verdad? O qué hago si son dos. En esos momentos es mejor salir corriendo y ya. O sea, de verdad. Pero en fin, entonces, yo les agradezco que hayan estado presentes. La siguiente semana, si no recibí alguna duda o algún comentario o algo, entonces espero tener lista la primera charla con respecto al origen del Karate Do, ¿verdad? Muy bien.